es cierto? Ya es suficiente. Vamos a leer la palabra. Entonces el libro de Romanos, el capítulo 8, ¿verdad? El versículo 39. Pero quiero leer, ¿no es cierto?, desde el versículo 35, ¿no?, para que podamos entender un poco el contexto de la Escritura, ¿cierto? Porque es muy importante también eso. Bien, lo vamos a leer entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti, ¿no?, del Señor, somos muertos todo el tiempo, ¿no? Muertos, ¿no es cierto? Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, aquí está nuestro texto principal, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Bendice, Señor, tu palabra en nuestro corazón, en nuestra alma, y derrama, Dios, tu bendición. Fortalécenos, Dios, por medio de ella. Enséñanos, Señor, edifícanos y habla a nuestro corazón por amor de tu santo nombre. Amén. Yo necesito, Señor, ser edificado, bendecido, construido y fortalecido, Dios, Amén. por medio de tu palabra. Amén. Obra, Dios, para que yo aprenda y yo sea maduro espiritualmente. Amén. Por eso Pablo va y le dice a los corintios: cuando estuve en medio de vosotros, cuando ustedes decían cosas tan infantiles, yo estoy un poco, Dios mío, como traduciéndonos a lo que realmente Pablo quiso decir, como ustedes eran tan infantiles, ¿no?, diciendo, no, y a mí yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, ¿no? Entonces, vosotros necesitabais leche, les dijo el apóstol Pablo, porque diciendo esas cosas, estaban demostrando que no eran maduros espiritualmente, ¿no? Dice, por lo tanto, os di a beber leche, y no pude daros alimento sólido, porque aún no erais capaces. Y aún más les dice, ni sois capaces todavía. Por eso, Dios, necesitamos esa madurez espiritual. Amén. Necesitamos crecer día a día para entender mejor el Evangelio. Amén. Y no equivocarnos, Señor, ser sabios y ser personas, Señor, entendidas. Amén. Glorifícate poderosamente y te damos muchas gracias y enséñanos hoy. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y decimos Amén. tomen asiento. Entonces nuestro texto principal dice, cuando está hablando aquí del amor, que nada nos va a separar del amor, ni lo alto ni lo profundo, ¿no? Yo estuve mirando qué significaba un poco lo profundo y habla del abismo, ¿no? No sé si han visto lo que son los hoyos negros, ¿no?, que se tragan cosas increíbles en el espacio, ¿no?, estrellas, hasta, no sé, sistemas solares pueden tragarse, son cosas realmente aún que los científicos no son cosas que aún no conocen bien, que no calculan bien, ¿no?, de lo que es la extensión del universo, ¿cierto? Y algo que no se pudo crear solo,
Cuando, por ejemplo, hablan de extraterrestres, hablan de ovnis, ¿cierto? Y no han podido descubrir vida, ni señales, ni nada, ¿no es cierto? Algunos dicen, no, es que tal vez no las entendemos, no sabemos cómo vienen, ¿cierto? De otras civilizaciones. Pero la grandeza, ¿no es cierto?, de Dios, ¿no? Entonces aquí hablando del amor, dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, ¿no? Dice que por causa del Señor somos como contados como muertos, es decir, estamos, sobre todo en aquel tiempo, ¿cierto?, eran blancos de la muerte, de la tortura, ¿no es cierto?, de la cárcel, de la destrucción. Pero dice que nosotros ante estas cosas, el verso 37 dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Recuerden que aquí lo primero, ¿no es cierto?, que hay, porque la Biblia nos enseña, es decir, dice, vosotros no me amasteis a mí primero, ¿cierto? O sea, yo os amé primero. Por eso que está mal, ¿no es cierto?, cuando las personas dicen, no, cuando yo encontré al Señor, no, si tú no encontraste al Señor, Dios te llamó, ¿no? Porque nadie encuentra al Señor, nadie, ¿cierto? La Biblia dice aquí en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 3, dice, no hay nadie que busque a Dios, ¿no? No hay nadie lo busca. Dios comienza a buscarlo, ¿no? O lo busca, o lo trae, y comienza evidentemente con un proceso, ¿no?, de tocar, de que alguien le predica, de que comience a leer la Biblia, alguien comienza a hablarle, un familiar se convierte, escucha un testimonio a través del sufrimiento, de repente Dios lo lleva, lo guía, ¿no es cierto?, hacia un encuentro con Él. Pero nadie busca a Dios. La Biblia dice, nadie buscó a Dios jamás, dice, y no hay nadie, ¿no es cierto?, bueno, ni siquiera uno, porque todo, ¿no es cierto?, nuestra vida está hacia la tendencia del mal. Y hay, ¿no es cierto?, simplemente rebeldía, ¿no?, en el corazón humano. Miren, ¿han visto esa mujer Pilar Sordo? Esa que es una psicóloga, ¿cierto? Oh, dice que sabe la mujer. Y el otro día, don Francisco, ¿no?, Mario Kreuzberger, la entrevista y le dice, toda tu psicología, ¿no es cierto?, algo así le dice, ¿no es cierto?, ¿qué pasó con tu matrimonio? ¿No lo pudiste sostener? No lo pudo sostener, ¿cierto? Es decir, que todo su conocimiento psicológico que ella tenía no pudo sostener su matrimonio, ¿verdad? El psicólogo más influyente, ¿no es cierto?, de hace algunos años atrás fue y se suicidó. Porque no es cosa, ¿no es cierto?, de hombres, ¿no es cierto?, el entender lo que pasa en el alma, en el corazón, ¿no? Es algo de Dios, ¿no? Dios puede entenderlo, Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no?, el ser humano es rebelde, es malo, somos rebeldes, ¿no es cierto? A veces somos egoístas, ¿no? Incluso a veces con la gente que está a nuestro alrededor, la gente que nos ama, pero mucho más con Dios, mucho más con Dios. Y en esto yo siempre me he visto tan deficiente, ¿no es cierto?, en esta materia, que siempre le oro a Dios, digo, Señor, no te amo lo suficiente. Por eso no es verdad que yo siempre digo esto, hace muchos años atrás yo estuve, hace más de 35 años atrás, y tal vez más, yo estuve en Córdoba, en una iglesia, y me quedé ahí en la casa, ¿no?, del pastor como 2 o 3 noches, en ese lugar.
Y un día la esposa del pastor hizo las lentejas más ricas que yo he comido en toda mi vida, ¿verdad? No, nunca puedo olvidar, ¿no? A mí no me gustan las lentejas, o sea, las como porque cuando hay lentejas, porque hay que comer lentejas, no como. Pero tampoco son malas, sino que uno, no sé si te pasa que es como que la comida a veces es neutra para ti, ni es mala, pero ni es buena. Uno la come, ¿verdad? Pero es tan linda, tan rica las lentejas que tampoco me olvido de la escena. La mujer dijo esto. Yo nunca había pensado eso, dijo la mujer, la esposa del pastor, dijo, los cristianos, dijo, cuando más mienten, dijo, es cuando cantamos. Y un día, yo les contesto hace años atrás, yo un día estaba ahí en el Teatro Palermo, cuando hacíamos reuniones en el Teatro Palermo, y entonces yo estaba atrás, y de repente pusieron esa canción, una de Calvetti se llama, ¿no? El hombre que la canta, que es como cuñado de Marcos Witt, parece. Entonces el tipo canta esa canción y comienza a cantar, ¿no es cierto? Es linda la canción, o sea, es bonita la canción. Dice, te amo, no voy a cantar porque entonces yo voy a destruir la canción. Te amo, dice, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Y yo no podía cantar la canción. No podía cantar la canción. Dije, ¿cómo voy a cantar esta canción si es mentira? ¿Verdad? Porque hay que examinarse, ¿no? No digo que no amo al Señor, pero o sea, estoy como preparado así para venir y decir te amo, o sea, porque amarte más que a la vida es como decir, ¿no es cierto? Yo aún tengo mucho egoísmo en mi vida, ¿no? Y muchas cosas que están mal, porque no soy perfecto, pero no es solo venir y decir, ya, si me van a matar, yo doy la vida por el Señor. No es solo eso, es como, o sea, amar a Dios más que la vida. O sea, ¿cuánto tiempo le dedico a Dios? ¿No es cierto? ¿Cuánto tiempo, cuánto de mi vida uno le dedica a Dios? Entonces ahí es cuando uno debe comenzar a examinarse y decir, ¿le amo más que a mi vida? Por eso cada vez que me arrodillo ante la presencia de Dios, ¿no es cierto? No puedo decirlo. Yo he visto gente, ¿no? Que dice, Señor, mira lo que he hecho, ¿no es cierto? Todo tú sabes, te sirvo, yo, como el fariseo, ¿no? Que dice, mira Señor, yo diezmo, yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro, y diezmo hasta de las cosas más ínfimas, ¿verdad? Hasta de las hierbas, ¿no? Que algo insignificante, hasta de eso diezmo, ¿verdad? Y al otro lado estaba el publicano, ¿verdad? Tirado así, llorando, ¿verdad? De panza, de guata, como decimos sobre los chilenos, en el piso, ¿no es cierto? Y lloraba y decía, Señor, perdóname por mi pecado. Y sé propicio, dice a mí que soy un pecador. Y cuando el Señor les ilustró, ¿no es cierto?, quizás de qué forma la unción, la gracia, el poder, ¿verdad?, que cautivaba a los discípulos cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo hablaba. Entonces el Señor les pregunta y dice, ¿cuál de estos dos fue justificado? Dice primero. Entonces los discípulos entendieron, dice el publicano. Porque evidentemente ellos a través del Señor estaban entendiendo que eran pecadores. Que a través de la santidad de Dios era gente pecadora y gente mala, o sea, somos malos y esa es la verdad. Porque a veces podemos hacer cosas mejores, ¿no es cierto? Cuando alguien a lo mejor a nosotros nos ve, y cuando es una persona, por ejemplo, que no anda mintiendo, que no anda cagüineando, que no anda haciendo cosas que la gente ve del mundo, que es un mal testimonio, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí hay gente que me ha dicho, no, si tú eres o alguien, ¿no es cierto?, que verdad que te aquí, porque la verdad es que en estos últimos tiempos, ¿no es cierto?, cada vez trato de corregir, de andar, ¿no es cierto?, más aún en el camino de Dios, tratar de cumplir mi palabra, hacer lo que digo, hacerlo, no decirle a alguien algo y después no hacerlo. No mentir, ¿no es cierto?, no mirar, no andar peleando, observar una cosa, quedarme callado, ¿no es cierto?, si alguien me debe plata, no le cobro, ¿verdad? Bueno, ahí, ¿no es cierto?, tantas de esas cosas, ¿no?, que de repente la gente ve como que tú eres pero cuando realmente yo observo mi corazón y mi egoísmo todavía, porque la santidad de Dios, ¿no es cierto?, implica
tantas cosas, ¿no? Y tantas cosas que a nosotros nos faltan. Que ahí es donde uno entiende, porque entonces los discípulos entendían eso. Y dijeron, no, el publicano ese fue justificado primero. Porque nosotros somos gente no egoísta todavía. Nos faltan tantas cosas, ¿no es cierto?, que entender. Y en esto, ¿no es cierto?, que nos falta que entender es esto, ¿no es verdad? Es esto, dice, bueno, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hay otros versículos anteriores, pero luego dice, ni lo alto ni lo profundo, habla del abismo, ¿no? En lo profundo. Se habla del universo. Un día leía, ¿no es cierto?, en algo de teología. Bueno, y luego dice, ni ninguna otra cosa creada. Nada creado, dice, nos podrá separar del amor de Dios. Nada creado nos podrá separar del amor de Dios, ¿no? Pero hay personas, ¿cierto?, que sin duda no han conocido de verdad, ¿no?, el amor de Dios. Porque estas personas se separaron, se fueron. Estuvieron un día aquí. Y hay gente, ¿no es cierto?, que va y dice, oye, pero les dieron un mal testimonio. Sí, el mal testimonio está mal. O de partida, yo que dé un mal testimonio a alguien, puedo echarlo por un mal testimonio. Pero cuando una persona ha conocido de verdad al Señor y entra a una iglesia, ¿no es cierto?, y aún el pastor y todos los hermanos le pueden dar mal testimonio. Pero si esa persona ha llegado a conocer al Señor en su intimidad y el amor de Dios lo ha atrapado, la Biblia es clara. Fíjense que yo me fijaba en estas palabras, ¿no? Dice, ni ninguna otra cosa creada. Habla, dice, cuando uno ve, ¿no es cierto?, le leí el contexto de la Escritura, los versículos, ¿no es cierto?, y cuando habla acerca de eso, habla y dice, somos contados como muertos, ¿no?, como ovejas del matadero, es decir, estamos ahí, ¿no?, sobre todo ahí en el momento en que vivían, ¿no es cierto?, los apóstoles, es decir, para ser azotados, para ser crucificados, para ser golpeados y arrastrados como muertos, como el apóstol Pablo, y tirado como una basura a las afueras de la ciudad pensando que estaba muerto, ni siquiera para darle sepultura. Pero no estaba muerto, estaba inconsciente, se paró y siguió predicando. Muchas cosas le sucedieron a este hombre. Pasó más, ¿no es cierto?, según algunos, más de 14 años en la cárcel. No estoy seguro de la cifra, pero pasó muchos años en la cárcel. ¿Y qué, no es cierto?, lo echó? Como la gente, ¿verdad?, que viene hasta acá y no, y son un fraude, no, y se va, ¿cierto? De repente, ¿cuántos, no es cierto?, han oído la expresión esta que cuando, ¿no es cierto?, le explicamos a una persona o le tratamos de explicar a una persona que se está tratando de dar por vencida, ¿no es cierto? Muchos hemos pasado por esa causa, es decir, alguien dejó de venir a la iglesia, un familiar, un amigo, un hermano de la iglesia, cualquier persona, y de repente esa persona comenzó a apartarse de Dios. Y entonces uno va y a explicarle a esa persona, a tratar de que esa persona pueda entender el Evangelio y a no perderlo, ¿verdad? Y le tratamos de explicar que no se dé por vencida, que siga adelante. Pero esta persona no lo entiende a usted. ¿Y qué es lo que dice esta persona? Dice, usted no entiende. Y hay otra cosa que a mí muchos me han dicho, ¿no es cierto? Usted nunca ha pasado por esto. Cuando usted pase por esto, entonces me va a entender.
Y la verdad, ¿no es cierto?, que esa persona evidentemente no ama al Señor lo suficiente, o tal vez no lo ama de partida, ¿verdad? Para no ser tan confrontal, ¿no? Confrontativo, no sé, bueno, no sé cómo explicar esta palabra más, probablemente para no ser tan directo con esa persona, me dicen, no lo ama lo suficiente, pero la verdad sería que no lo ama porque se va. Se está yendo. Y cuando uno lee las palabras, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, ¿quién te podría separar de Dios? Los ángeles de Dios no, son los ángeles de Satanás. Con todo su poder, con toda su maldad, con todo lo malo que puede hacer el diablo contra una persona, cuando alguien ha sido atrapado por el amor de Dios, no se puede separar de él. Es imposible. No es algo posible. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es infalible? ¿Sabe lo que significa infalible, verdad? Que no se equivoca. Dios no se equivoca, porque cuando alguien lo llega a amar, nunca se puede ir. Yo, a pesar, ¿verdad?, de lo malo, perverso, ¿no es verdad?, que uno es, lo egoísta que a veces uno se encuentra en algunas actitudes o en algunas cosas, yo no puedo imaginar mi vida sin Dios. No puedo, no, es imposible decirse a que yo diga, no voy a servir más a Dios, me voy a alejar, o me voy a ir por un tiempo a disfrutar de las cosas de la vida y después voy a volver. No, es algo imposible. Es algo que no te deja, porque el amor de Dios te atrapó. Y la Biblia es clara. Por eso que yo de repente, ¿no es cierto? Mira, ayer conversaba con un pastor, ¿no? Que cuando yo lo conocí, él no era pastor, es hace como 21 años que es pastor. Yo fui a parchar una rueda del auto que se desinflaba y él estaba ahí. A una parte que no suelo ir usualmente, sino que yo pasé por ahí, como a los colectivos les cobran más barato. Entonces digo, oye, ¿cuánto cobran a los colectivos? Sí, tanto. Y ahí está el pastor. Yo pasé ahí, pues yo no lo había conocido, porque cuando yo lo conocí tenía pelo. Ya estaba pelado entero, así, ni siquiera tenía pelos por ahí, pelado así total. Y un más viejo, entonces no lo conocí. Y yo estaba al lado de él, pues yo lo conocía hace un montón. Él iba a la iglesia de otro pastor que yo conozco. Y ahí él me habló, me dijo, hola pastor, me gustaría tiene la iglesia. Y dije, sí, pues le dije, sí, esto es un llamado, le dije, uno no lo puede dejar cuando uno lo llama, Dios. La Biblia dice que irrevocable es el llamado de Dios. Y no solo al ministerio, se refiere también cuando Dios te llama al evangelio. Es irrevocable el llamamiento, pero luego también dice, y los dones. ¿No es cierto? O sea, Dios me dio, si alguien lo quiere tomar como una especie de don o ministerio, ¿no es cierto?, ya de pastor o de servir al Señor, es irrevocable, ¿no? Porque juntamente va atrapado con el amor. Cuando Dios llama a alguien, lo amó, ¿verdad? Pero esa persona también comenzó a entender el amor de Dios. Porque eso es lo que hacemos, entender el amor de Dios. Amén. Y cuando uno comienza, ¿no?, a entender el amor de Dios, pasan, ¿no?, estas cosas como lo que yo les explicaba antes de la palabra, es decir, cuando, no sé, amo a Dios, ¿cómo yo podría, ¿no es cierto?, hacer algo en contra de Dios? O no comenzar a entender la palabra de Dios, ¿no, verdad? Como dice la Biblia, no tomarás el nombre de Dios en vano. Uno lo comienza a leer y eso comienza a penetrar dentro de tu vida. Entonces tú lo comienzas a hacer, ¿verdad? Y aquí está el asunto, ¿no es cierto? A los que creemos que cuando Dios nos ha llamado y entendemos, ¿no es cierto?, cuando la Biblia dice que
que hemos sido escogidos o predestinados, ¿no es cierto?, para esto. Entonces uno dice, yo he sido escogido por Dios. Y yo, ¿no es cierto?, soy en este sentido, ¿no es cierto?, de la doctrina, no sé por qué no puedo decir soy calvinista, soy cristiano, a lo mejor a veces uno utiliza mal esa palabra, pero dentro, ¿no es cierto?, del cristianismo creo en la tendencia, ¿no es cierto?, lo que explicó Calvino en su primera instancia, que la salvación no se pierde. Y que cuando alguien realmente ha sido salvo, ama a Dios. Entonces cuando estas personas, ¿no es cierto?, estos otros que son arminianistas, que dicen que la salvación se pierde, pero aquí yo quiero dejar algo claro, no es que cuando un arminianista, ¿no es cierto?, cree que la salvación se pierde, o alguien ignorante o que no entiende nada, ¿no es cierto?, no. Pero sí hay arminianistas, ¿no es cierto?, que acusan a los calvinistas de decir, ¿no es cierto?, ustedes creen que la salvación no se pierde porque eso les da licencia para pecar. Pueden ustedes hacer lo que quieran, porque como la salvación no se pierde. Y la verdad es que esas personas no han entendido algo, que cuando una persona verdaderamente es salva, y aquí puede ser, ¿no es cierto?, un arminianista o un calvinista, ¿no es cierto?, el arminianista que cree que se pierde la salvación y el calvinista cree que no se pierde, ¿no es cierto?, e incluso yo puedo ser un calvinista, ¿verdad?, que fue la tendencia de Calvino, y decir que la salvación no se pierde, pero a la vez no ser salvo. Y lo mismo puede pasar con el arminianista. Y también puede, ¿no es cierto?, haber una persona que es calvinista y que sí realmente es salva, y un arminianista que realmente es salvo, ¿no? Porque esa no es una doctrina, ¿no es cierto?, que envía al infierno a las personas. Pero cuando yo creo eso, ¿no es cierto?, que la salvación no se pierde, y cuando realmente yo he conocido al Señor, aunque creo que la salvación no se pierde, pero cuando verdaderamente he conocido el amor de Dios sobre mi vida, y ese amor tan grande, tan tremendo, tan excelso, tan inmenso, tan profundo, como el universo mismo, cuando yo he entendido eso, el amor de Dios hace que yo sea santo, o que me santifique cada día más. Porque la Biblia, ¿qué dice? El que es santo, santifíquese más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, creo que no me voy a perder, pero a la vez creo, ¿no es cierto?, que si yo vengo y digo, como yo no me voy a perder, yo puedo cometer este pecado, total, más rato me arrepiento. Si yo tengo un pensamiento así, eso significa que yo nunca he sido salvo. Eso significa que yo nunca he entendido el amor de Dios sobre mi vida. Entonces cuando estas personas dicen eso, ¿no? Porque también yo podía ver algo en este hombre, ¿no? Me habló de ciertas cosas y yo las examinaba realmente. Y a veces uno piensa que cuando yo hablo algo, o sea, ¿qué la gente examinará de mí? ¿No? Pero ¿por qué él puede decir eso? Decía yo, el Evangelio no es así. Pensaba yo entre mí, ¿no? Bueno, y comencé a hablar muchas cosas, ¿no?, con él. Pero lo importante, ¿no, verdad?, que uno puede entender de lo que enseña la palabra de Dios, ¿no es cierto?, sobre nuestras vidas, es que no podemos, cuando el amor de Dios nos atrapa o está en nuestras vidas, en nuestros corazones, no, una persona no se va a desviar. Y los apóstoles son un gran ejemplo de este amor, del cual no se puede separar. Un episodio maravilloso es este, que está en el libro de los Hechos, del capítulo 16, del verso 23 al 25, y dice, después de haberlos azotado, ¿no?, porque Pablo fue echado en la cárcel, ¿no es cierto? Si quieres saber el contexto más adelante, lea la Escritura, ¿no es cierto? Lea el capítulo entero en su casa. Pero Pablo había sido echado a la cárcel por un episodio que echó un demonio de una chica, ¿verdad? Y los dueños de la chica, porque era una sierva de unas personas, ¿no es cierto?, que eran sus dueños y a sus amos, ¿no? Y eran romanos, y Pablo fue echado a la cárcel.
Y Pablo también era romano, ¿no? O sea, porque el título de romano en ese momento no era una cosa que yo venía y me hacía romano. Cuando yo era nuevo en el Evangelio dije, oye, pero Pablo mintió si Pablo no es romano, ¿verdad? Pero no, era una cosa, ¿verdad?, que se daba en el Imperio Romano. Una persona podía, si tenía dinero, podía comprar el título de romano. Eso le daba un estatus a la persona, ¿no? Entonces Pablo, después que fue azotado, él después les dijo, yo también soy romano, y les dio miedo, ¿no? Les dio miedo porque Pablo también había comprado el título de romano para seguramente predicar con más libertad el Evangelio, la palabra, que no fuese todo el tiempo, ¿no es cierto?, una traba para él, ¿no es cierto? Él compró el título. Y como estos eran romanos, ¿no es cierto?, no sé si eran romanos de nacimiento o no, tal vez había comprado el título de romano, ¿no es cierto?, pero tenían ese estatus, y Pablo lo echaron en la cárcel, y ahí a Pablo lo azotaron terriblemente, tanto que la sangre caía por su espalda, y lo llevaron a la cárcel en el calabozo más profundo, y lo pusieron en el cepo, ¿no? En el cepo. Nosotros, cuando fuimos a Argentina el otro día con mi mamá y mi esposa, ¿no es cierto?, y estuvimos en Salta, pasamos a un museo. Y en ese museo, bueno, en la guerra de los criollos contra los españoles, ahí en Salta por lo menos, en esa parte de Argentina, había un cepo, ¿no? Y el cepo no es una tabla grande, ¿no es cierto?, rajada por la mitad con una bisagra acá que se levantaba, ¿no es cierto?, se metían las manos y los pies y se cerraba. Entonces la tabla tenía un hoyo, la mitad de la tabla, la otra mitad tenía la otra mitad, y se ponía ahí, se cerraba la tabla y no se podía sacar las manos ni los pies. Ahí fue puesto el apóstol Pablo, ¿no?, sin movimiento prácticamente, con las llagas, ¿cierto? No sé cuántas horas tuvo ahí, sus necesidades. Cuando los presos eran puestos en el cepo tenían que hacerse sus necesidades ahí mismo, si no aguantaban. Era algo terrible. Un día un pastor predicaba sobre eso, ¿no?, sobre lo que significaba el cepo, y predicaba sobre este evento. Algo terrible, sin duda. Pero ellos en medio de la noche, ¿no?, Pablo y Silas comenzaron a cantar y adorar y alabar a Dios. A darle gracias, a adorar y a cantar. Y de repente, dice, vino como un terremoto que sacudió la cárcel. Y lo que realmente hizo el terremoto fue algo increíble, porque en un terremoto cualquiera no sucede lo que pasó ahí. ¡Pum! Se soltaron el cepo y se desprendieron las cadenas. Todo. Y todos los presos quedaron libres. Todos estaban libres. Pero eso no era un terremoto cualquiera, se estremeció la cárcel, se desprendió todo, pero la gloria de Dios, la presencia de Dios estaba ahí. Y Pablo les hablaba del Evangelio. Era un testimonio, estos están azotados, fueron azotados por causa del testimonio del Evangelio. No por otra cosa, no fueron llevados porque, ¿no es cierto?, yo un día, me acuerdo, un pastor llegó a mí y dijo, chuta, digo, estoy re mal, dijo, ¿por qué? Porque no estábamos allá, él tenía una carpa, ¿no?, aquí en Concha y Toro, allá por ahí donde hay un restaurante chino, por ahí por el paradero 32, 33 parece que era, o el 31 y medio, por ahí era, y entonces el asunto es que tenía una carpa y robaban luz. Entonces ya el hermano que estaba ahí lo llevaron preso, ¿verdad? Bueno, no, y él algo, no, bueno, por el Evangelio, no es el Evangelio, porque está en Malta y robando luz. Yo lo miré, no le dije nada. Pero Pablo no estaba por una causa, ¿verdad?, distinta, estaba por predicar el Evangelio, por eso estaba. Y lo metieron en la cárcel. Y entonces lo azotaron, lo pusieron en el cepo, y más de eso, adoraron a Dios, ¿verdad? ¿Qué es el contraste de lo que la gente hoy día, verdad? Cuando yo les decía recién, a veces uno dice, pero ¿por qué, hermano, usted, por qué no va a venir? No, es que me pasa, pero es que usted tiene que igual buscar. No, es que usted no sabe, usted no entiende, porque usted nunca ha pasado por lo que yo estoy pasando, porque cuando usted pase por lo que yo estoy pasando, entonces usted me va a entender. Y la verdad es que según el Evangelio y según la experiencia misma, ¿verdad?, que tengo,
Y según más que la experiencia son las palabras del Evangelio, la palabra de Dios, que me dice que ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nada te puede separar. Separó a Pablo la tortura, separó a Pablo ser arrastrado y tirado como muerto y pateado ¿verdad? Y pensado que estaba muerto. Lo separaron, no, años y años en la cárcel, separaron a los hombres de Dios, la hoguera, ser quemados vivos, ¿verdad? Por causa del testimonio como Juan Jos, como Policarpo y muchos otros durante la época, ¿no? Donde la Iglesia Católica perseguía a los verdaderos creyentes. Se separaron de Dios, se fueron. Decían, es que usted no me entiende, que usted nunca ha pasado por lo que yo he pasado. Yo he escuchado un montón de veces esas frases, ¿verdad? No es que tengo muchos problemas, cuando pasen los problemas, entonces yo, no, eso es falso. Porque lo principal que yo debo hacer es buscar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno tiene un montón de problemas, necesidades, lo más propio es ir y decir, clamar a Dios, arrodillarse y decir, no puedo, ¿sabes? Ayúdame. Te necesito. Dame fuerza, solo tú lo puedes hacer. Me amas y me has amado y he reconocido tu amor, porque aquí también está algo muy importante, es abrir el corazón para poder entender el amor de Dios. Porque eso es lo que Dios pretende, que entendamos cuál es su amor. Cuando hay frases, ¿no es cierto?, como la Biblia enseña, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces son palabras que, ¿cuántas veces la gente no hemos oído a muchos cristianos gritarlas afuera, en las calles, pero que no se entiende el significado propiamente tal en el alma? Intelectualmente puede pasar por aquí, pero cuando no se entiende de profundidad en el alma, no puedes entender el amor de Dios. Es como ver la cruz. Jesús está crucificado ahí, o fue crucificado, ¿no es cierto? Lo tengo en mi mente ahí, y lo visualizo en mi mente en la cruz. Pero tanta gente que hay dentro de la iglesia, e incluso puede cantar el himno que dice, en la cruz, primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve, fue allí por fe que vi a Jesús. Puede cantar esas canciones, pero solo es intelecto, porque no entiende la magnitud, ¿verdad? ¿Saben cuando entendemos la magnitud de la cruz? Es cuando realmente hemos sido alcanzados por el amor de Dios. Y cuando una persona que se siente destruida, que se siente amargada, que se siente triste, que se siente desconsolada, siente que su vida no tiene rumbo, siente que no hay un sendero para él, siente que la verdad es que piensa que la vida no tiene sentido, y de repente viene al camino del Señor y el Señor lo toma en su amor y su misericordia. Y en un minuto, en un segundo, ¿verdad?, viene su perdón y desaparece la culpa, desaparece la incertidumbre. Y en un segundo, ¿no, verdad?, el arrepentimiento, un par de segundos, ¿verdad?, que te demoras en arrepentirte, pero es un solo segundo cuando Él viene y te perdona, te limpia, te sana, ¿verdad? Es como cuando yo a veces pienso, la gente reclama, se victimiza, que esto, y yo digo, yo no me victimizo. Porque cualquier cosa, ¿verdad?, está mi Señor y Salvador. Es decir, si algo pasa es porque lo merezco. Si algo me sucede es porque Dios me quiere enseñar algo. La Biblia enseña a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En este mismo capítulo. Esto es conforme al propósito, dice, por el cual hemos sido llamados.
Cuando yo entiendo la palabra de Dios, entonces uno dice, Dios me sanó mi corazón. No necesito un psiquiatra, no necesito un psicólogo, porque el psicólogo y el mejor psiquiatra, ¿saben lo que hacen? Te comparten un pensamiento de lo que tú debes hacer. Pero la Biblia dice que todo aquel que ha sido pasado, dice, a ser vencido por un pecado, esclavo es del pecado. Es decir, el mismo psicólogo sabe lo que hay que hacer. El psiquiatra, que es mucho más que el psicólogo, porque el psiquiatra puede, ¿no es cierto?, dar pastillas, medicamentos, ¿no es cierto?, que es considerado ya como un médico, cosa que el psicólogo no puede hacer, pero ambos son estudiantes de la mente. Y dice, bueno, ¿cómo hay que actuar? Bueno, tú tienes que actuar de esta manera. Y probablemente conozcan lo que hay que hacer, pero ¿lo pueden hacer? Esa es la pregunta. Porque si son esclavos del pecado, ni siquiera el psicólogo lo puede hacer. Tantos consejos que dan y su rebeldía, ¿verdad? Por ejemplo, el otro día, ¿no es cierto?, mi esposa le estaba dando clases a un niño. Y le estaba enseñando, y la abuela estaba sentada más allá porque tenía que esperar que la clase terminara. Y a veces había venido la madre y otras veces venía la abuela, y se sentó la abuela ahí. Pero ella le comenzó a enseñar y el niño trataba de gobernarla. Y se notaba que gobernaba a la madre y gobernaba a la abuela. Porque la abuela, en un falso amor que no puede entenderse, ¿no es cierto?, vino por una corrección que ella le estaba haciendo. Tomó al niño al final de la clase, se lo llevó. La madre luego la llamó por teléfono y dijo que no quería más, que hasta ahí nomás llegaban, que le iba a pagar, ¿verdad? Y entonces uno nos explica, dice, una mujer psicóloga que estudia la mente, ¿cómo puede dejarse llevar por la actitud, ¿no, verdad?, del niño que la va a gobernar? No, su excesivo amor, no me lo toquen. Es decir, ¿sabe lo que sucede con psicólogos y psiquiatras? Que es algo que uno sabe a veces que tiene que hacer. El problema es que si lo puede hacer. Ese es el problema. Pero la Biblia dice, y conoceréis la verdad. Primero hay que conocerla. La verdad se llama Jesús. Amén. La verdad se llama Jesús. Y dice, y conoceréis la verdad, San Juan capítulo 8, por ahí por el verso 30 en adelante, ahí están esos versículos. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de Jesús, el amor de Jesús, la paz de Jesús, la fe de Jesús, el conocimiento de Jesús, el poder de Jesús, el poder perdonador de la cruz. Y esa verdad, dice, te hará libre. Entonces el punto es, los seres humanos hay muchas cosas intelectualmente, hay cosas que no podemos ver, pero hay cosas que Dios te comienza a revelar y dice, tú estás mal, yo pensaba que era algo bueno, pero cuando me fijo en esto y lo que dice la Biblia, las consecuencias, todo, no, es algo malo, dice uno. Dios comienza a hacerte más sabio y entendido. Y aquí, ¿no es cierto?, hay algún ejemplo que yo siempre doy. Supongo que entra un ladrón a tu casa a robar, ¿no? Normalmente uno va y dice, no, ¿qué puedo hacer? Soy cristiano, pero no soy tonto. Agarro un palo y le pego, o lo digo, ¿qué está haciendo ahí? ¿Verdad? O si tiene una pistola fogueo, ¡pam! Dispárala ahí, ¡ah! Ese loco se va arrancando, ¿verdad? Entonces, bueno, hice bien. Pero siempre hay algo mejor que se puede hacer. Por ejemplo, ese hombre, el pastor Rojas, que siempre le hablo de testimonio, entonces el hombre dijo, hijito, ¿qué está haciendo? Cuando él lo trata así, le dice, a ver el traje que se roba. No, este está viejo, dice, lo ponen ahí en el armario, no en el closet, y saca uno nuevo, que en la oscuridad el ladrón no lo había visto. Dice, este está nuevo, pues, hijito, llévese, este mejor. Ese hombre ese día se convirtió. Pero siempre hay algo que uno puede hacer, que está el desconocimiento de nosotros, ¿no? Y que uno dice, no, hice bien, o sea, no le pegué, no fui con un garrote, no maté al ladrón, lo asusté, no. Pero fíjate que mientras más una persona profundiza en el amor y en las cosas de Dios,
mejor puede hacer. O hay cosas, ¿no es cierto?, que están vedadas para muchos que no conocen la profundidad del amor de Dios. Porque frente a alguna actitud, algo fuerte, ¿verdad?, algo que le puede pasar a una persona, hay gente que se admira. Un día se le murió a una persona, a un evangelista, la hija, se la mataron. Y dice, ¿cómo ese tremendo evangelista? Le podía haber dicho la gente, fue y le mataron la hija y el hombre siguió igual. Yo lo admiro, dice, ¿verdad? En realidad, lo que uno ahí tiene que admirar es el amor de Dios que lo atrapó y que él también amaba a Jesús por esa causa. Porque la Biblia dice, ninguna cosa creada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Nada. Es algo imposible. Y por eso es que nosotros tenemos que madurar. Por eso es que nosotros tenemos que concentrar nuestra vida. Y por eso es que nosotros tenemos que buscar el amor de Dios, conocerle. Oh Dios, yo debo decirle, si tu amor es tan grande, si tu amor es tan glorioso, si tu palabra dice que ninguna, después de que habla, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, en lo más profundo del abismo, nos podrá separar, dice, del amor de Dios, ni ninguna otra cosa creada. Nada justifica que una persona pueda separarse o irse. Y cuando eso sucede es porque no le ha conocido. Por eso que Dios llama a conocerle. Por eso es que la Biblia nos llama a tener intimidad con Dios, a orar, a buscar su rostro, a clamar delante de Él. Cuando uno dice, no sé qué hacer, tengo rabia con todo, eso pasa comúnmente. Yo le explicaba a alguien el otro día, decía, esto no es solo lo que te sucede a ti. Porque a veces saben lo que sucede, a veces uno ve gente que sonríe, que está bien delante de todo el mundo, que como que todo va bien porque su personalidad en público es así. Pero uno no conoce lo que pasa en secreto. Y en secreto hay personas, ¿no es cierto?, que sucede esa actitud, pero que en lo secreto dicen, la gente me ve tan así, pero no saben que estoy triste. No saben que estoy amargado o amargada. No saben que me pasan cosas que no quiero que me sucedan. Me siento solo, me siento sola. Ni mamá, ni mi mamá, ni mi papá me pueden entender. Eso no le pasa a alguien en particular. Eso le pasa a todo el mundo. A todo el mundo le pasa. Y hasta a las personas que a veces dicen, este es un tremendo hombre de Dios, una mujer de... También le pasa. Si somos iguales. ¿Sabes cuál es el punto? Cuando la persona que le sucede o cuando comienza a tener este ataque espiritual, donde el diablo se aprovecha, ¿verdad?, de nuestra falta de búsqueda, nuestra falta de oración, nuestra falta de conocimiento, nuestra falta, ¿no es cierto?, de Dios que tenemos. Pero ¿qué es lo que debe hacer en ese momento el Hijo de Dios? Es arrodillarse y es orar. Señor, no puedo, perdóname, ¿qué estoy haciendo mal? Corrígeme, enséñame, ayúdame, ten piedad de mí. Yo hace como 5 años atrás recibí un ataque de espiritual, ¿verdad? Que no lo voy a mencionar, es algo que a veces aparece ahí en la Biblia. No lo quiero mencionar porque a veces cuando uno lo menciona, la gente a veces se pega, ¿verdad? Que comienza a pensar eso, no quiero decir esas cosas. Y entonces era tan fuerte que yo no lo resistía. Eran pensamientos malignos que no me dejaban en paz. Y que no era algo porque yo estuviera mal, es porque mi mente tonta era como que empezaba a pensar eso y no podía desligarme de eso, hasta que un día me arrodillé, y no es cierto, y prácticamente gritando, pero no gritaba, sino que no sé si es como gritar en silencio, es como decir, Dios, ayúdame, no puedo más, mira
esto me tiene triste, me pone mal, me echa hacia abajo, no sé qué hacer, estoy tan mal, Dios, ayúdame, ten misericordia. Y de repente, cuando te humillas de verdad frente a ese amor maravilloso de Dios, viene el Espíritu del Señor y te liberta, te sana y te limpia y te da fuerza. Y Él te va a ayudar, porque te repito, o sea, no es que cuando esas cosas te pasan a ti, no eres tú en particular, a todo el mundo le pasa. Yo recuerdo, yo iba siempre a predicar a una iglesia ahí a La Pampa, de Santa Rosa, ahí en Argentina. Y entonces, en el año 2018 creo que fue, recibí una noticia, ¿no? El pastor perdió la iglesia, o se fue de la iglesia, no la perdió, la entregó prácticamente. Y se fue a un lugar al norte de Argentina, un lugar, unas provincias más pobres que se llaman ahí en el Chaco, donde el suegro, que era pastor, y de repente el tipo se suicidó. Y tú dices luego, como alguien que conocía la palabra, había ido a institutos bíblicos, se relacionaba a veces con gente estudiosa de la Escritura. No era, digamos, de esa gente que va a la iglesia pero no entiende nada de la Biblia, de la palabra, qué sé yo. ¿Cómo se ahorcó? Son esos ataques, son, ¿verdad? Que el diablo no es que haga distinción. Y también no es solo el diablo, es tu corazón humano, malo, perverso. Es la dependencia de Dios que tenemos, que la Biblia enseña. Porque vosotros separados de mí nada podéis hacer. Amén. O sea, Dios habla de una dependencia. Hemos sido creados por Él y para Él. Amén. Porque alguien dirá, bueno, pero ¿por qué tenemos esta dependencia? ¿Por qué tengo que ser tan dependiente de Dios? Porque la Biblia sí lo dice, que fuimos creados por Él y para Él. Amén. Porque somos sus hijos. Porque dependemos de su amor. No una cosa, ¿verdad?, que yo venga y haga por mí mismo, por solo. No, dependo de su amor. Fuimos creados por Él y para Él. Entonces cuando suceda esas cosas, humíllate, pide perdón, dile qué me pasa, alivia mi alma. Jesús, te necesito. Y mi experiencia, te digo, en estos 42 años, ¿verdad? Van a ser 43, ya que conozco al Señor, puedo decirte que Jesús me ha libertado, me ha ayudado, me ha sanado, me ha bendecido en muchas ocasiones, ¿verdad?, similares a esta. Es decir, cuando mi vida no puede más, ¿cómo no le voy a amar? Cuando Él me amó primero. Amén. ¿Podría yo imaginarme un día decir, voy a separarme y voy a vivir sin Dios? Podría estar bajo la muerte. Pero creo que más es el mérito suyo que el mío. Es decir, que no me voy a separar de Él. Su amor no me va a alejar. No me voy a alejar por su amor. No me voy a alejar porque le he conocido, ¿verdad? Y Él me ha entregado su amor. Pero ha sido más mérito de Él que el mío. Porque soy malo, porque soy egoísta. Porque a veces digo cosas que pueden herir a la gente. Porque soy a veces insensato, porque no soy perfecto, porque necesito mucho de Dios, porque la verdad es que eso tampoco justifica que uno tiene que ir cada día más aprendiendo, conociendo de la palabra, conociendo al Señor, para cada día ser más perfecto, porque la Biblia dice, ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, conocerle. Pero si yo entiendo el principio, ¿no es verdad?, del Evangelio, entonces cuando veo a alguien exclamar algo o decir algo, digo, este no conoce el amor de Dios, ¿verdad? Es como esa gente que dice, no, que yo, porque si una persona busca de Dios, yo busco a
Dios, aquí, ¿verdad? Voy a la iglesia, hago esto y hago lo otro, porque si la salvación la puedo perder, dice, ¿verdad? Y de repente veo tanto activismo, tanta cosa que hacen y tanto esto, pero su forma de ser deja tanto que desear, sus egoísmos. Uno le dice una cosita mala y le explota en ira. Una cosita en contra de no, se para de la mesa, se va, no te escucha, no, ¿qué te metes tú? ¿Por qué dices eso, verdad? Es decir, no reflexionan. Y entonces uno dice, ¿habrá conocido el amor de Dios? Porque parece que él busca de Dios porque no quiere ir al infierno. Pero nuestro amor tiene que ir más allá. Yo no quiero ir al infierno, evidentemente. Pero mi amor, el amor de Dios sobre mi vida traspasa eso. O sea, ya ni siquiera pienso en el infierno. O sea, cuando, por ejemplo, el pecado está frente de mí, tengo que escoger, ¿no verdad? Porque a veces el pecado te da una salida más rápida, entre comillas. Y luego, ¿no es cierto?, te da la parte más difícil, decir, no, pero para lograr esto la parte que escogí yo, tengo que orar, esforzarme más, o detenerme, o pensar que me voy a estancar ahí, tal vez en lo económico, en la cuestión que sea, ¿verdad? Pero dije no al pecado. A veces el pecado te da una salida. No, que con esto tú pagas y te da de la municipalidad, o el gobierno, o esto, ¿verdad? Y esto, ¿no es cierto? Y te dan, pero por debajito, ¿verdad? Una movida. Y el pecado está frente de ti. ¿Cuál será tu decisión? Cuando uno ama a Dios y dice el pecado está frente de mí, pero no, yo tengo que optar no por la santidad, por la búsqueda de Dios. Eso es lo fácil, pero eso, ¿no es cierto?, quiere decir que no le amo. Mi amor por Dios tiene que ser eso. Y ahí yo no estoy pensando en el infierno. Ni siquiera en ese momento no estoy pensando en la salvación. Ni el arrianismo ni el calvinismo en ese momento piensan eso. Entonces, ¿saben lo que sucede? Buscamos a Dios. Cuando preferimos eso, lo estamos amando. Porque para muchos cristianos no importa, bueno, escogí esto, pero me arrepiento, Dios, sí, Señor. Tal vez Dios, ¿no es cierto?, venga y puede que te perdone por eso, pero cuando de repente, ¿no es cierto?, ya no es una cuestión de una vez, es algo que tú siempre estás recurriendo al pecado, pero siempre te estás arrepintiendo. Dios no te perdona. ¿Sabes por qué no te perdona? No porque Dios no sea perdonador, sino porque tu arrepentimiento no es verdadero. Eres un hipócrita, un mentiroso. Estás pidiendo perdón, pero no es de verdad. Porque el perdón te lleva al arrepentimiento verdadero, ¿no? A hacer después cambiar. No es como hoy te perdono, pero perdóname, y sigues haciendo lo mismo. No has considerado. Eso no es, ¿no es cierto?, arrepentimiento genuino. Y cuando no hay arrepentimiento genuino, no hay perdón, porque sabe que eres un hipócrita. O sea, Dios conoce tus pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Él conoce todo. La Biblia dice, Él conocía sus pensamientos. ¿Cómo no va a conocer los tuyos y los míos? Los conoce. Amén. Y cuando alguien no es así, no hay arrepentimiento verdadero. Y eso quiere decir que no le amas lo suficiente. Que tu amor, ¿no es cierto?, no es algo, ¿verdad?, que venga y sea tan poderoso como para decir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Por eso, y el amor, ¿no es cierto?, es algo que Dios nos hace alcanzar. Y esto es por medio de su búsqueda. Porque cuando tú amas al Señor, lees la Biblia para que la palabra de Dios toque tu corazón. Estudias la palabra para que llegue al fondo de tu alma. Y luego oras, Dios, ayúdame, ten piedad de mí. Reconoces tu pecado. Nunca te crees superior a los demás. Y es eso, cuando uno reconoce el pecado, ¿no es cierto? La Biblia dice, el apóstol Pablo, dando un consejo, dice que
No, ¿verdad? Debemos ser tan humildes que debemos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y eso nos hace, ¿no es cierto?, entrar en una reserva. Diré esto, yo no sé lo que pasa en el corazón de las personas. Yo soy pastor, estoy aquí, enseño la palabra, a lo mejor tengo el don de enseñar la palabra, más que algunos de ustedes. Pero eso no significa que yo sea mejor que tú. No significa. Porque tal vez en tu corazón hay más amor de Dios que yo. Tal vez amas más a Jesús que yo. Entonces no puedo dar una observación que soy mejor, que soy superior, porque yo no conozco tu corazón. Por lo menos, ¿no es cierto? Estoy hablando, no conozco ninguno de los corazones de la gente que no busca a Dios, los que le buscan, pero a veces los que le buscan a Dios, yo no me atrevo a decir que soy más santo que Él. En los que no le buscan, bueno, ya eso es otra cosa. Pero los que le buscan, porque yo no lo sé. Porque me doy cuenta que soy egoísta, que soy pecador. En lo profundo de mi alma, que necesito a Jesús, que necesito conocer más de su amor. Por eso cuando cantaban esa vez esa canción, te amo más que a mi vida, la niña de sus ojos se llama la canción, ¿no? Que nosotros somos como la niña de los ojos, ¿verdad? De Dios, que Él nos cuida, que nos protege, y luego, ¿no es cierto?, Él comienza a decir, te amo más que a mi vida, te amo. Entonces yo no podía cantar la canción, porque si yo le amara más que a mi vida, tendrían que salir todos los egoísmos de mí. Pero no porque uno diga eso se va a quedar ahí. ¿Sabes lo que yo siempre digo? Cuando Dios me habla a mi corazón, o cuando yo veo por medio de la palabra que no hago lo suficiente para Dios, ¿sabes lo que yo digo? Digo, Dios, ayúdame a amarte. Ayúdame a amarte. Necesito tu amor sobre mi vida, Jesús. Por eso es tan importante conocer la cruz, lo que Él pasa ahí. Cuando me arrodillo y le pido perdón, observo la cruz, su sangre, su cabeza hinchada por las espinas, su rostro todo moreteado, destruido, su espalda hecha pedazos, era una masa de carne, y el dolor. Yo me he pegado acá, cuando te pegas un dolor fuerte, te duele hasta acá, hasta el corazón te duele, te transmite. Me imagino el dolor de esos gruesos clavos de 18 pulgadas metidos ahí. Jesús muriendo en la cruz, sufriendo. Porque no hay más grande sufrimiento que el que pasó Jesús en la cruz. Porque aparte de todo eso, todo el pecado de la humanidad o de los que iban a ser salvos, que son millones y millones, cayó sobre Jesús. Amén. Toda esa angustia. ¿Has visto cuando tú has cometido un pecado? Cuando una persona mató a alguien y después no puede dormir, se siente tan mal, tan triste. Toda esa angustia de ese pecado, todo eso recayó sobre un solo cuerpo, sobre Jesús. Imagínate el sufrimiento, no solo físico, sino espiritual, mental, intelectual, que Jesús llevó ahí por nosotros en la cruz, todo el pecado, tanto que el Espíritu sale y Él dice, Padre, dice, ¿por qué me has desamparado? Bueno, la Biblia no dice que Dios salió de ahí, ¿verdad? Pero es lo que una vez piensa, ¿no es cierto?, para que el pecado caiga sobre Jesús. En un solo momento, para salvarte a ti. Porque te vio pecador, porque no había otra forma de salvar. Porque el pecado tenía que ser pagado. Porque si el pecado no hubiese sido pagado por Jesús, Jesús nunca habría podido llevarnos al cielo, porque el perdón así nada más no existe, ¿no? Porque el perdón tiene que llevar justicia también. Y la justicia de Dios es que alguien tenía que pagarlo. Y si no lo paga Jesús en la cruz,
Teníamos que pagar nosotros el infierno por la eternidad. Porque Él ya lo había dicho, toda alma que pecare, esa morirá. Entonces, cuando alguien entiende esto, y leemos, ¿no es cierto?, nuestro texto principal, que dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, que ahí está basada mi prédica, en esta frase, ninguna otra y ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pónganse de pie. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre Celestial, hemos predicado tu palabra. Tu palabra es verdad. Necesito tu amor, Señor Jesús. Yo sé que me amas. Yo no estoy diciendo que no me amas. Veo la cruz, veo el perdón en estos 40 y ya años y un poco más. Dios, he visto tanto perdón, tanta misericordia, tanto amor derramado sobre mi vida, porque tu palabra dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo debería haber sido destruido, aniquilado, pulverizado, Dios mío, por pecador, pero tú me has perdonado y me has perdonado y me has perdonado y me has amado y me has ayudado y me has bendecido, y cada mañana, Señor, observo y digo, oh, si hubiese sido yo, habría destruido este pecador que soy yo mismo. Y lo he pensado tantas veces. Pero me has amado, Señor, y me has perdonado, Jesús. Ayúdame a entender tu amor. Mientras más yo entienda tu amor, Dios, más te voy a amar. Porque cuando tú dices a Jeremías, dices, con amor eterno yo te he amado. Y cuando luego el apóstol Pedro dice, porque Dios no hace excepción de personas, entonces cuando aplico los dos versos, eso quiere decir que ese verso también es para mí. Con amor eterno te he amado. Me amas con amor eterno, Dios, con amor infinito. Ahora yo tengo una labor, y estos cristianos, Señor, que han oído tu palabra, estos creyentes que hemos oído tu palabra, debemos entender, Dios mío, algo muy, muy importante: tu amor. Enséñame tu amor. Enséñame a amarte, Jesús. Por favor, ayúdame como el apóstol Pablo. Él estaba tan convencido, su amor era tan profundo y radical, radicalmente profundo, porque nada ni nadie podía, Dios mío, decir estas cosas tan tremendas, Señor Jesús, que observa tu palabra. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Es una pregunta. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni ninguna otra cosa creada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ten misericordia. Ten misericordia de nosotros, Señor, que tal vez por cualquier estupidez pensamos o hacemos o decimos cosas, mas conocemos el amor.
Oh Dios, si conocemos el amor, el amor, el amor, tu palabra dice el amor nunca deja de ser. No tomamos decisiones a la ligera cuando el amor está presente. No decimos cosas banales, Señor, cuando el amor está presente, eso es más grande. Pablo estaba tan convencido, dijo, nunca, nunca podré apartarme de ti, aleluya, nunca, nunca, gloria a Dios, nunca, no, ni ninguna otra cosa creada, nada, 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 no existe algo en el mundo que nos pueda separar del amor de Dios. Pero Pablo lo conocía. Ahora enséñalo a nosotros, Señor. A cada uno que oye esta palabra, enséñale ese amor, Señor Jesús. Padre eterno, por el amor de tu santo y poderoso nombre. Glorifícate, glorifícate en nuestra vida. Perdóname, Señor, y enséñame. Jesús. Cántale con el alma. Piensa en Jesús, piensa en su amor y adórale, 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 adórale y adórale. Él está en medio de nosotros y nos hace conocerlo. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Santo. Al estar Dile con el alma. ante ti, adorando frente al mar de cristal, Dile con tu corazón. entre la multitud, Gloria a Jesús. en asombro allí me habré de postrar y mi canto diré
Gracias.